Las calles de la ciudad parecían un organismo vivo, palpitante de energía y cargado de indiferencia. Bajo las sombras de los imponentes rascacielos, Joao caminaba con pasos lentos, casi inaudibles, como si intentara desaparecer entre la multitud. Las miradas de la gente pasaban sobre él como el viento, sin detenerse nunca, sin notarlo. Era solo una figura más en medio del caos urbano, una sombra perdida entre los reflejos de los escaparates y el zumbido constante del tráfico. Pero en su mente, cada rostro anónimo albergaba historias que él observaba en silencio, como un guardián invisible de un mundo que lo ignoraba. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo los edificios con tonos anaranjados, mientras Joao seguía su ruta habitual. Sus manos, curtidas y llenas de historias, rozaban las paredes ásperas, buscando conectar con algo sólido en medio de tanta incertidumbre. Se detenía de vez en cuando para ajustar su manta desgastada, que llevaba en un carrito de supermercado oxidado, su única posesión valiosa. Cada objeto en ese carrito contaba una historia: una lata abollada de sopa, un par de zapatos viejos y una foto descolorida que guardaba doblada como un amuleto. Así era como Joao navegaba por la ciudad, cargando fragmentos de un pasado que raramente mencionaba. Esa tarde se encontró con doña Elza cerca de la plaza central, como lo hacía casi todas las semanas. Ella lo recibía con una cálida sonrisa, sosteniendo una bolsa de plástico llena de frutas y pan. Para ella, Joao no era solo un rostro olvidado, era un ser humano, alguien con quien compartía palabras de consuelo y consejos sencillos. Pero Joao, siempre reservado, agradecía con un leve gesto, evitando prolongar la conversación. Sus encuentros eran breves, como si temiera que al abrirse demasiado, los dolores que cargaba se desbordarían. Partió, dejando a doña Elza con una sensación de inquietud, como si en los ojos de Joao se escondiera un peso que ella no lograba comprender. El cruce de avenidas rugía con la vida cotidiana, pero Joao se mantuvo al margen, observando desde un rincón. La luz de un poste parpadeaba como si no tuviera fuerzas para mantenerse encendida, reflejando el estado de ánimo de Joao. Frente a él, una madre apurada intentaba controlar a su hijo pequeño mientras cargaba bolsas pesadas y un oficinista discutía por teléfono, sus gestos llenos de frustración. Joao no decía nada, pero en su mente tejía historias sobre ellos, imaginando las razones detrás de cada movimiento. Su aislamiento le permitía ver lo que otros ignoraban, los pequeños dramas de la vida que transcurrían en silencio. Al caer la noche, el aire adquirió un frío cortante que atravesaba las capas desgastadas de la ropa de Joao. Caminó hacia un callejón donde solía refugiarse, un espacio estrecho entre dos edificios que le ofrecía algo de protección contra el viento. Allí, acomodó su manta sobre una caja de cartón y se sentó, rodeado de bolsas de basura y el olor agrio de desechos acumulados. Sin embargo, este rincón no era solo un refugio. Era un lugar donde Joao reflexionaba sobre su vida, su pasado y las decisiones que lo habían llevado allí. A menudo se preguntaba si podría haber tomado un camino diferente o si el destino lo había empujado inevitablemente hacia esa existencia. Mientras trataba de encontrar algo de consuelo en la oscuridad, el sonido de risas juveniles rompió el silencio. Joao levantó la mirada y vio a un grupo de jóvenes cruzar la calle, algunos tambaleándose por el efecto del alcohol. Entre ellos, reconoció a Ricardo, un muchacho que ocasionalmente le llevaba algo de comida o ropa. Ricardo, aunque despreocupado y lleno de energía juvenil, siempre mostraba una compasión sincera hacia Joao, como si viera algo en el que otros no podían. Pero esa noche, Ricardo parecía perdido en su grupo, su risa resonaba con un eco vacío. Joao sintió una punzada de preocupación, preguntándose si el muchacho comprendía lo frágil que podía ser la línea entre su mundo y el de Joao. El callejón, que normalmente servía como refugio para Joao, parecía especialmente opresivo esa noche. Las sombras danzaban sobre las paredes de ladrillo con cada faro que pasaba, proyectando figuras alargadas que parecían susurrar historias de quienes habían pasado por allí antes. Joao observó en silencio, su mirada fija en un charco de agua que reflejaba la luna parcialmente cubierta por nubes. Había algo en esa quietud, una especie de anticipación que lo mantenía inquieto, como si algo estuviera a punto de cambiar. Cerró los ojos por un momento, intentando calmar la sensación de vacío que lo invadía, pero el eco distante de un grito lo sacó de su ensueño. Era un sonido breve, ahogado, pero cargado de urgencia. Joao se levantó de inmediato, sus sentidos alertas mientras escaneaba el callejón. El ruido venía de más allá, cerca de la avenida principal, donde las luces todavía parpadeaban débilmente. Su primera reacción fue retroceder, regresar a su rincón y fingir que no había oído nada. Era lo que siempre hacía, mantenerse al margen, invisible, como si su propia existencia dependiera de no interferir en los problemas de los demás.
pero algo en su interior lo empujó a dar un paso hacia adelante, un impulso que no podía ignorar, aunque sus manos temblaban ligeramente. Avanzó con cautela, sus pasos resonando suavemente sobre el concreto mojado. Cada sonido parecía amplificado, el crujido de una hoja seca, el chasquido de una puerta al cerrarse en la distancia. Joao sentía que cada movimiento lo exponía, que las sombras mismas observaban sus acciones. Finalmente, llegó al borde del callejón y asomó la cabeza hacia la calle. La escena frente a él era confusa, casi surrealista. A unos metros, bajo la luz vacilante de un poste, un joven discutía con dos hombres vestidos con trajes oscuros. La tensión en el aire era palpable, y Joao podía sentir que aquella confrontación no terminaría bien. Joao se quedó inmóvil, observando desde la penumbra mientras los dos hombres de traje gesticulaban de forma amenazante. El joven, aunque mantenía una postura firme, no podía esconder el temblor en sus manos. Joao reconoció esa sensación de miedo disfrazado de valentía. Era una máscara que había aprendido a leer con el tiempo. El viento soplaba, arrastrando consigo fragmentos de su conversación, palabras aisladas como pago, última advertencia y consecuencias. Joao sintió un nudo en el estómago. Aquella escena no era nueva para él, pero cada vez que presenciaba algo así, una parte de él quería intervenir, romper el ciclo de indiferencia que lo había consumido por años. Por un instante, se obligó a desviar la mirada, como si al hacerlo pudiera borrar la responsabilidad que sentía pesando sobre sus hombros. Sabía que no debía involucrarse. La vida le había enseñado que intentar ayudar solo lo expondría al peligro. Pero sus ojos volvieron a fijarse en el joven, que ahora parecía rodeado por una nube de desesperación. Joao apretó los puños, una lucha interna se desataba dentro de él. No es mi problema, se repetía, pero esas palabras no lograban apagar el eco de su conciencia, que cada vez susurraba más fuerte, pidiéndole que actuara, que hiciera algo, cualquier cosa. Antes de que pudiera tomar una decisión, uno de los hombres empujó al joven contra la pared con un golpe seco que resonó en la noche. Joao dio un paso atrás instintivamente, su corazón latiendo con fuerza. La escena le recordó momentos de su propio pasado, cuando había sido testigo de actos similares, incapaz de detenerlos. Un cúmulo de emociones lo invadió, rabia, impotencia y, sobre todo, un profundo sentimiento de culpa. En ese momento, algo cambió dentro de Joao. Respiró profundamente, sintiendo como el aire helado llenaba sus pulmones, y dio un paso hacia adelante, decidido a no quedarse inmóvil esta vez. Joao salió de las sombras con pasos inseguros, sintiendo el peso de cada movimiento. Su mente le gritaba que se detuviera, que diera la vuelta antes de que fuese demasiado tarde, pero su cuerpo avanzaba como impulsado por una fuerza más allá de su control. A medida que se acercaba, las palabras de los hombres se hicieron más claras. Este es el último aviso. O pagas, o te aseguramos que no saldrás de esta, decía uno de ellos con una voz grave y amenazante. Joao notó cómo el joven intentaba resistir, pero su voz temblorosa lo traicionaba. Era evidente que estaba al borde del colapso. A unos metros de distancia, Joao se detuvo, consciente de que cualquier movimiento en falso podría atraer atención no deseada. Sus manos sudaban y apretó los puños con fuerza para controlar el temblor. Por un momento, consideró gritar, hacer algo para distraer a los agresores. Pero antes de que pudiera decidirse, el joven cayó al suelo tras recibir otro golpe, esta vez en el estómago. Joao sintió una oleada de indignación recorrer su cuerpo, una emoción que llevaba años enterrada, y abrió la boca, dejando escapar un grito corto, pero contundente. El sonido resonó en la calle vacía, logrando que los hombres se giraran hacia él. Los agresores se quedaron inmóviles por un instante, sorprendidos por la presencia inesperada de Joao. En ese breve momento, el joven en el suelo aprovechó para levantarse con dificultad y retroceder unos pasos, alejándose de sus atacantes. Joao, aunque su corazón latía con fuerza, se mantuvo firme, enfrentando las miradas de los hombres con una mezcla de miedo y determinación. Ellos intercambiaron una mirada de complicidad antes de decidir que el nuevo intruso no valía la pena. «Volveremos por ti», gruñó uno de ellos antes de marcharse, dejando a Joao y al joven en un silencio cargado de tensión. Aquel grito, tan pequeño pero tan decisivo, marcaba el inicio de algo que Joao aún no podía comprender, pero que cambiaría su vida para siempre. El joven respiraba con dificultad, apoyado contra una pared agrietada mientras intentaba recomponerse. Joao, todavía temblando, dio un paso hacia él, pero sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Nunca había estado tan cerca de un momento de violencia, ser testigo era una cosa, pero intervenir era otra completamente distinta. Miró las manos del muchacho,
llenas de pequeñas heridas, y vio en sus ojos una mezcla de miedo y agradecimiento. Sin embargo, Joao no podía ignorar que ese agradecimiento venía acompañado de una pregunta silenciosa: ¿por qué lo hiciste? La noche parecía más oscura que antes, como si el mundo hubiera absorbido la tensión de lo ocurrido. Joao no sabía qué decir, pero sus instintos lo llevaron a actuar. ¿Puedes caminar?, preguntó finalmente, con una voz baja y áspera, rota por los años de silencio. El joven asintió débilmente, aunque sus piernas flaqueaban. Joao lo tomó por el brazo, sorprendiéndose de la fragilidad de aquel cuerpo tan joven. No había plan en su mente, solo una necesidad inexplicable de llevarlo a un lugar seguro, lejos de la amenaza que acababan de dejar atrás. Mientras caminaban por calles casi desiertas, Joao sintió que cada sombra era un posible peligro, cada sonido un eco de advertencia. ¿Qué hiciste para que te buscaran?, preguntó después de un largo silencio, sin poder contener su curiosidad. El joven, que aún luchaba por mantenerse en pie, tardó en responder. Intenté hacer lo correcto, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Joao no pidió detalles, podía intuir que detrás de esas palabras había una historia de valentía mal recompensada. Y aunque no entendía del todo por qué se estaba involucrando, algo dentro de él sabía que no podía dejarlo solo. Joao guiaba al joven por callejones oscuros, buscando un lugar donde pudieran detenerse sin llamar la atención. El silencio entre ellos era pesado, roto solo por el sonido irregular de los pasos del muchacho, que arrastraba los pies con evidente cansancio. Finalmente, encontraron un rincón apartado, un pequeño refugio improvisado entre dos contenedores de basura. «Siéntate aquí», ordenó Joao con voz firme pero no agresiva mientras lo ayudaba a acomodarse en el suelo frío. Sacó de su carrito una manta raída y se la ofreció sin decir nada, una muestra de solidaridad que parecía sorprender al joven. Mientras el muchacho intentaba cubrirse, Joao observaba sus movimientos con atención. Las manos temblorosas que intentaban sujetar la manta decían más de lo que las palabras podrían expresar. «Tienes suerte de estar vivo», murmuró Joao, casi para sí mismo, aunque sabía que sus palabras llegarían al muchacho. En el fondo, no estaba seguro de si se refería a la situación de esa noche o al hecho de que ambos, de maneras diferentes, habían sobrevivido a un mundo que no les daba tregua. El joven levantó la mirada, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de incredulidad y gratitud. «Me llamo Pedro», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Joao asintió, pero no respondió de inmediato. No estaba acostumbrado a interactuar con desconocidos de manera tan directa. Su vida había sido una sucesión de encuentros fugaces y silencios compartidos. «Joao», respondió después de un momento, su voz cargada de una extraña mezcla de resignación y determinación. Pedro intentó agradecerle, pero Joao lo interrumpió con un gesto. «No me debes nada. Solo descansa por ahora», dijo, aunque en su interior sabía que esta pequeña acción lo estaba atando, de alguna manera, a una responsabilidad que no había pedido. El silencio volvió a caer sobre ellos, pero esta vez no era incómodo, sino cargado de un entendimiento tácito. Joao se sentó cerca, apoyando la espalda contra la pared, y dejó escapar un largo suspiro. Su mente divagaba, pensando en las veces que había querido gritar por ayuda y nunca llegó nadie. Ahora, él había sido ese grito, esa pequeña interferencia que podría haber cambiado el destino de alguien. Pero la duda lo acechaba. ¿Había hecho lo correcto? ¿O simplemente había pospuesto lo inevitable? Mientras esas preguntas lo atormentaban, Pedro, agotado, cerró los ojos, aunque su cuerpo seguía tenso, como si temiera que algo pudiera atacarlo incluso en ese refugio. El aire nocturno era frío, y Joao lo sentía calar hasta los huesos, pero se negaba a moverse. Sabía que no podría dormir, no después de lo que había visto. Su mirada se perdió en el cielo oscuro, donde apenas unas pocas estrellas lograban brillar a través de la contaminación lumínica. «¿Qué clase de vida llevas para terminar así?», se preguntó en voz baja, aunque las palabras estaban destinadas más a sí mismo que a Pedro. Había algo en el muchacho que le recordaba a una versión más joven de él, alguien que aún creía que podía desafiar al sistema y salir ileso. Pasaron unos minutos antes de que Pedro hablara de nuevo, su voz apenas un susurro. «No debería haberte involucrado, ellos no se detendrán». Joao giró la cabeza hacia él, notando cómo el joven se aferraba a la manta como si fuera un escudo. «Tampoco deberían estar golpeando a un crío como tú», respondió Joao, con una firmeza inesperada en su tono. Pedro dejó escapar una risa amarga, como si las palabras de Joao fueran un recordatorio de una lucha que él sabía que no podía ganar. Joao sintió esa mezcla de rabia e impotencia crecer dentro de él, pero no dijo nada más. Las respuestas tendrían que esperar a que la noche terminara, si es que terminaba en paz.
La madrugada avanzaba lentamente, y con ella llegaba un frío aún más intenso. Joao, inquieto, se puso de pie para estirar las piernas. Observó a Pedro, que, a pesar de su aparente agotamiento, no conseguía relajarse del todo. «No puedes seguir así», dijo Joao, su voz baja pero firme, como si estuviera hablándole tanto al joven como a sí mismo. «Necesitas un lugar seguro. Esto aquí no es vida». Pedro lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de agradecimiento y desesperación. «¿Dónde podría estar seguro?», preguntó, casi en un susurro, como si la idea misma de refugio fuera un concepto ajeno a su realidad. Joao no respondió de inmediato. Su mente se llenó de recuerdos de cuando él mismo buscaba respuestas similares y encontraba solo puertas cerradas. Pero esta vez no podía darse el lujo de ser indiferente. Sabía que si dejaba a Pedro a su suerte, lo más probable era que no sobreviviera a otra noche como esa. «Conozco a alguien», dijo finalmente, recordando a una vieja conocida que solía ayudar a personas en situaciones difíciles. «No es mucho, pero al menos estarás lejos de ellos por un tiempo». La mirada de Pedro se iluminó brevemente, como si esa pequeña esperanza fuera suficiente para mantenerlo en pie un poco más. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de un tenue color anaranjado, Joao ayudó a Pedro a levantarse. «Vamos», dijo, con una determinación inusual en su voz. Cada paso que daban parecía una declaración contra el destino que ambos habían aceptado por tanto tiempo. Joao no tenía un plan claro, pero sabía que no podía regresar a su rincón de siempre, como si nada hubiera pasado. Pedro, cojeando ligeramente, lo seguía en silencio, confiando en ese extraño que había cambiado el rumbo de su noche con un simple grito. Sin saberlo, ambos estaban dando los primeros pasos hacia algo que ninguno de los dos podía prever, pero que cambiaría sus vidas para siempre. El día comenzaba con una luminosidad tenue, filtrada por el humo y la contaminación de la ciudad. Joao y Pedro caminaban en silencio por calles menos transitadas, donde las huellas de la madrugada aún eran evidentes, botellas rotas, papeles arrastrados por el viento y un cansancio palpable en el ambiente. Joao observaba todo con una mezcla de alerta y resignación, mientras guiaba a Pedro hacia el lugar que había mencionado. No era un refugio ideal, pero conocía a Clara, una periodista que, aunque dura y pragmática, tenía la costumbre de ayudar a aquellos que el sistema había olvidado. Era la única persona en la que Joao podía pensar en ese momento. Pedro, aunque aún cojeaba, parecía más tranquilo con cada paso que lo alejaba de los eventos de la noche anterior. «¿Quién es esta mujer?», preguntó con voz áspera, rompiendo el silencio. Joao no respondió de inmediato, pensando en cómo describir a Clara. «Es alguien que escucha cuando nadie más lo hace», dijo finalmente, aunque sus palabras sonaban tan vagas como lo era su relación con ella. Joao no había hablado con Clara en años, pero recordaba su mirada incisiva, como si siempre estuviera buscando una verdad oculta detrás de cada palabra. Esa cualidad era lo que le hacía confiar en que ella podría ayudar. Finalmente, llegaron a un viejo edificio de ladrillos desgastados, donde la puerta principal estaba entreabierta, como invitándolos a entrar. Joao respiró hondo antes de cruzar el umbral, mientras Pedro lo seguía de cerca, sus ojos recorriendo cada rincón con desconfianza. El interior era tan austero como el exterior, muebles viejos, pilas de papeles apilados en cada esquina y un aroma tenue a café frío. Joao llamó suavemente al marco de la puerta antes de que una voz firme y familiar lo interrumpiera. «¿Quién anda ahí?», preguntó Clara, emergiendo de entre las sombras con su característico ceño fruncido y una pluma en la mano. Joao levantó una mano en señal de paz, mientras Pedro se tensaba a su lado. Clara se detuvo al ver a Joao, su expresión pasando de la sorpresa a la curiosidad en cuestión de segundos. «Joa, nunca pensé que volverías», dijo, con un tono que mezclaba incredulidad y una leve carga de reproche. Sus ojos se posaron rápidamente en Pedro, evaluándolo con la precisión de alguien acostumbrado a buscar historias en cada rostro desconocido. «¿Y quién es este?», preguntó, cruzándose de brazos mientras esperaba una explicación. Joao dudó un momento antes de responder. «Un chico que necesitaba ayuda», dijo simplemente, evitando entrar en detalles que ni él mismo comprendía del todo. Pedro, por su parte, se limitó a asentir, su mirada fija en el suelo. «Bueno, pasen», dijo Clara, moviéndose hacia un escritorio abarrotado de papeles. Su oficina improvisada estaba iluminada por una lámpara tenue y las paredes estaban cubiertas de recortes de periódicos y notas adhesivas con garabatos rápidos. Era un espacio caótico, pero claramente funcional, diseñado para alguien que vivía en constante movimiento. Pedro se sentó en una silla desvencijada mientras Joao permanecía de pie, sintiéndose incómodo en un lugar que parecía tan lleno de vida como él estaba vacío. Clara, con su habitual pragmatismo, se sentó frente a ellos,
tomando un sorbo de café frío antes de fijar su mirada en Pedro. «Dime qué pasó», exigió, sin rodeos. Pedro vaciló, sus dedos jugueteando con el borde de la manta que aún llevaba consigo. Joao observó cómo el joven luchaba por encontrar las palabras y por un momento consideró intervenir. Pero algo en la expresión de Clara, esa mezcla de paciencia e insistencia, lo detuvo. «Trabajo en una fábrica», comenzó Pedro finalmente, su voz baja pero firme. «Oh, trabajaba. Intenté hablar sobre las condiciones allí, sobre cómo nos tratan como máquinas desechables. Alguien me escuchó y creyó que yo era el problema». Sus palabras se apagaron, pero Clara no lo interrumpió. Joao sintió como el ambiente en la habitación cambiaba, cargándose de algo más profundo, indignación, verdad y una chispa de esperanza. Clara se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio mientras mantenía los ojos fijos en Pedro. «¿De qué tipo de condiciones estás hablando?», preguntó con una intensidad que parecía atravesar al joven. Pedro tragó saliva, claramente nervioso, pero la determinación en su mirada no flaqueó. «Turnos interminables, maquinaria peligrosa, salarios que no alcanzan ni para comer. A algunos les descuentan si se toman un descanso extra, incluso si están heridos. Yo traté de hablar con un supervisor, pero solo conseguí que me señalaran como un problema», explicó, sus palabras cada vez más rápidas, como si temiera que detenerse le quitara el valor para continuar. Joao escuchaba en silencio, sus brazos cruzados mientras trataba de procesar la magnitud de lo que Pedro estaba diciendo. Las palabras del joven le recordaban las historias que solía escuchar en las calles, susurros de trabajadores explotados, familias destruidas por la pobreza y sistemas que parecían diseñados para aplastarlos. Clara, sin embargo, permanecía impasible, tomando notas rápidas en un cuaderno desgastado. «¿Sabes quién está detrás de esto?», preguntó finalmente, su voz más tranquila pero cargada de una determinación inquebrantable. Pedro asintió lentamente. «Doctor Álvaro», dijo, y el nombre pareció resonar en la habitación como una campana de advertencia. Joao notó cómo la postura de Clara cambiaba sutilmente al escuchar ese nombre. Sus dedos se detuvieron sobre el papel y una chispa de algo ira, tal vez, cruzó sus ojos. «Por supuesto», murmuró, más para sí misma que para ellos. Joao no conocía los detalles, pero había oído hablar de Dr. Álvaro, un empresario poderoso cuya influencia se extendía más allá de las fábricas que dirigía. Clara levantó la mirada, fijándola primero en Pedro y luego en Joao. «Esto no es solo sobre ti, Pedro», dijo, con una voz que parecía llevar el peso de una verdad más grande. «Es un sistema, uno que se alimenta del silencio de todos». Joao sintió un escalofrío recorrerlo al darse cuenta de que, al involucrarse, también había entrado en ese juego peligroso. Clara cerró el cuaderno de golpe y se levantó de la silla con un movimiento decidido. «Si vamos a hacer algo con esto, necesitamos más información», dijo, dirigiéndose hacia una pila de documentos apilados cerca de la ventana. Joao y Pedro la miraron en silencio, ambos sintiendo el peso de las palabras de la periodista. «No basta con una historia conmovedora. La gente está tan acostumbrada a ver injusticias que ni siquiera se inmuta. Necesitamos pruebas, algo que haga imposible ignorar lo que está pasando», continuó, mientras buscaba entre los papeles. Su energía llenaba la habitación, un contraste marcado con la fatiga y la duda que pesaban sobre Joao y Pedro. «¿Pruebas? ¿Cómo voy a conseguir algo así?», preguntó Pedro, su voz llena de incertidumbre. Clara giró hacia él con una mirada firme, pero no cruel. «Ya lo has hecho, aunque no lo sepas. Eres testigo de lo que ocurre y si estás dispuesto, tu testimonio puede ser el inicio. Pero también necesitamos algo más tangible, registros, fotos, cualquier cosa que pueda conectar a Álvaro directamente con estas condiciones», explicó. Joao, que hasta ese momento había permanecido en segundo plano, sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que Clara estaba sugiriendo, que Pedro volviera a exponerse, y aunque la idea le inquietaba, no podía negar que tenía sentido. El silencio se instaló de nuevo, roto solo por el ruido del tráfico distante. Pedro apretó los puños, su mirada fija en el suelo mientras consideraba las palabras de Clara. Finalmente, levantó la cabeza, con una determinación renovada en sus ojos. «Si esto puede ayudar a cambiar algo, lo haré», dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. Joao no dijo nada, pero la admiración que sentía por el joven comenzaba a crecer. Clara asintió, su expresión suavizándose un poco. «Entonces empezaremos mañana. Hoy, necesitas descansar y recuperarte», dijo, mientras recogía una manta extra de un rincón de la habitación. Joao no podía evitar preguntarse en qué se estaba metiendo, pero una cosa era clara, el rumbo de su vida acababa de cambiar de forma irrevocable.
La mañana siguiente llegó con una luz tenue que apenas lograba atravesar las cortinas de la oficina de Clara. Joao despertó primero, su cuerpo acostumbrado al suelo duro y al frío constante. Observó a Pedro, que seguía dormido en un rincón, envuelto en las mantas que Clara les había proporcionado. Por un momento, sintió una extraña paz al ver al joven descansar, pero esa calma fue rápidamente reemplazada por una sensación de inquietud. Sabía que el día que tenían por delante sería todo menos sencillo. Joao, por instinto, comenzó a ordenar los pocos objetos que los rodeaban, intentando darle sentido a un espacio que parecía tan caótico como la situación en la que se encontraban. Clara ya estaba despierta, inclinada sobre su escritorio mientras revisaba documentos y anotaciones en un ritmo frenético. Había un aire de urgencia en sus movimientos, como si cada segundo perdido pudiera costarles más de lo que estaban dispuestos a pagar. ¿Dormiste algo?, preguntó Joao, rompiendo el silencio con una voz que aún llevaba el peso del cansancio. Clara levantó la vista, su expresión seria. «No tengo tiempo para dormir cuando estamos tratando de derribar a alguien como Álvaro», respondió, mientras señalaba una pila de papeles. «Estas son algunas denuncias que he recopilado a lo largo de los años, pero siempre se quedan en nada porque nadie se atreve a hablar». Pedro se despertó con el sonido de sus voces, sus ojos aún pesados por el sueño. Observó a Clara y Joao, tratando de ubicarse en el momento. «¿Qué sigue?», preguntó, su voz todavía áspera. Clara lo miró directamente, como si evaluara su determinación. «Hoy vamos a movernos. Necesito que me lleves a donde trabajabas. No te voy a pedir que entres, pero necesito ver cómo operan, quiénes están ahí. Si es posible, conseguir algo que podamos usar. ¿Algún documento, alguna grabación?», explicó. Pedro asintió lentamente, aunque Joao podía ver la tensión en su rostro. La idea de regresar a ese lugar claramente lo aterraba, pero su deseo de cambiar las cosas parecía ser aún más fuerte. Pedro se levantó con movimientos lentos, como si la carga de lo que estaba por enfrentar pesara en cada músculo. Joao lo observaba en silencio, queriendo decir algo que aliviara su ansiedad, pero las palabras parecían no llegar. Clara, por su parte, estaba concentrada en su plan, revisando un pequeño grabador de voz y ajustando su bolso cruzado, como si fuera una armadura para lo que estaba por venir. «No vamos a hacerlo solos», dijo de repente, rompiendo la tensión en el aire. Joao la miró con curiosidad. «Conozco a alguien que puede ayudarnos desde adentro. Una vieja fuente. No es mucho, pero podría ser nuestra mejor oportunidad de conseguir algo sólido», explicó, con un tono que no admitía dudas. El viaje hacia la fábrica se realizó en un incómodo silencio, interrumpido solo por el sonido del tráfico y los murmullos de Pedro, quien parecía repasar mentalmente cada rincón del lugar al que estaban regresando. Joao, sentado junto a él en el transporte público, podía sentir la tensión en el aire. «Si no te sientes listo, dilo ahora», dijo, su voz grave pero amable. Pedro negó con la cabeza, apretando los labios en una línea fina. «Si me detengo ahora, ¿de qué habrá servido todo esto?», respondió, con una resolución que sorprendió a Joao. Clara, que estaba sentada frente a ellos, sonrió apenas, como si esas palabras confirmaran que había elegido al testigo correcto. Cuando llegaron a las cercanías de la fábrica, Pedro señaló una esquina donde podían detenerse sin ser vistos. Joao observó el lugar con atención, un edificio gris y monótono, con muros altos que parecían más una prisión que un lugar de trabajo. Había guardias de seguridad apostados en la entrada principal y desde lejos se podían escuchar los ruidos mecánicos que emanaban de las máquinas. Clara sacó su grabadora y una pequeña cámara que llevaba oculta en su bolso. «Pedro, necesito que me digas quién podría estar dispuesto a hablar o dónde podríamos encontrar algo útil», dijo, mientras ajustaba el enfoque de la cámara. Pedro tragó saliva antes de responder, señalando una puerta trasera. «Ahí es donde guardan los registros. Tal vez podamos encontrar algo ahí», murmuró. Clara evaluó la puerta trasera con mirada crítica, calculando las posibilidades y los riesgos. Joao, mientras tanto, miraba a Pedro, preocupado por la palidez del joven. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Pedro asintió sin vacilar, pero la tensión en su mandíbula delataba el miedo que trataba de esconder. Clara no perdió tiempo. «No necesitamos entrar ahora. Lo importante es observar, entender los movimientos, cómo opera el lugar. Si conseguimos un patrón, sabremos cuándo actuar sin ponernos en peligro innecesariamente», explicó mientras ajustaba la correa de su cámara. Joao la escuchó con atención, impresionado por la precisión y claridad de su plan. Desde su posición oculta, los tres se turnaron para observar el flujo de trabajadores que entraban y salían del edificio.
Clara tomaba notas rápidas, murmurando observaciones para el grabador. Guardias rotan cada 20 minutos. 3 cámaras visibles desde aquí. Personal parece entrar en grupos, turnos estrictos, decía, mientras Joao intentaba mantener la calma. A cada rato, su mirada se desviaba hacia Pedro, quien parecía más pequeño a cada minuto, encorvado bajo el peso de la situación. Joao sentía una mezcla de admiración y preocupación. Admiración por la valentía del chico y preocupación porque no sabía si esta decisión terminaría por romperlo. En un momento, Pedro señaló hacia una figura que salía del edificio, caminando con paso apresurado hacia un automóvil negro estacionado cerca. «Ese es el supervisor, es quien se encarga de todo dentro», dijo en voz baja, casi como si temiera que lo escucharan. Clara ajustó rápidamente la cámara, enfocando al hombre mientras subía al vehículo. «Lo tenemos. No es suficiente, pero es un comienzo», murmuró, mientras guardaba la cámara. Joao notó que las manos de Pedro temblaban levemente y, sin decir nada, puso una mano firme sobre su hombro. «Estás haciendo más de lo que muchos harían». «Aguanta un poco más», dijo con una voz que intentaba transmitir apoyo. Pedro asintió, aunque la sombra del miedo seguía presente en sus ojos. El supervisor desapareció entre las calles mientras los tres permanecían escondidos en su rincón, intentando procesar lo que acababan de presenciar. Clara revisó las imágenes capturadas en su cámara, su rostro iluminado por una mezcla de satisfacción y preocupación. «Esto es útil, pero no suficiente», murmuró, más para sí misma que para los demás. Joao, que había permanecido en silencio la mayor parte del tiempo, observó los alrededores con creciente inquietud. Había algo en la forma en que los guardias se movían, en los vehículos estacionados cerca, que le daba la sensación de estar siendo observado. «Deberíamos irnos», dijo en voz baja, rompiendo la concentración de Clara. Pedro estaba de acuerdo, aunque su respiración aún era irregular. «No deberíamos estar aquí demasiado tiempo. Ellos siempre están vigilando», susurró, casi como si temiera que las palabras pudieran invocar el peligro. Clara, aunque reacia a abandonar la zona tan pronto, sabía que insistir en quedarse solo aumentaría los riesgos. «Tienes razón», respondió, guardando rápidamente sus cosas en el bolso. Joao lideró el camino de regreso, sus sentidos alertas a cada sombra que parecía moverse en los callejones. El camino hacia el refugio fue silencioso, pero cargado de tensión, como si cada paso pudiera desencadenar una cadena de eventos que ninguno de ellos estaba listo para enfrentar. Al llegar al refugio, Clara cerró la puerta detrás de ellos y se dejó caer en una silla, exhalando profundamente. Joao se recostó contra la pared, observando a Pedro, que se desplomó en el suelo, agotado tanto física como emocionalmente. «Lo que hicimos hoy fue importante, pero también hemos llamado la atención», dijo Clara, mirando directamente a Joao. «Álvaro no es alguien que ignore cuando algo no está bien en su territorio». Joao asintió, ya sintiendo el peso de lo que esto significaba. Sabía que el camino por delante sería aún más peligroso, pero una cosa era clara, ya no había vuelta atrás. La tarde siguiente, Joao caminaba lentamente hacia la plaza central, un lugar que siempre había considerado un refugio para la ciudad. Aunque las calles estaban llenas de vida, algo en el aire parecía diferente. Había miradas más prolongadas, murmullos que resonaban entre las personas que pasaban, como si un mensaje invisible comenzara a circular entre los vecinos. Joao no sabía exactamente qué lo había impulsado a ir allí, pero sentía que después de los eventos del día anterior necesitaba estar rodeado de algo más humano, algo más real que el miedo y la incertidumbre que lo perseguían desde la fábrica. Cerca de la fuente principal, reconoció a Dona Elza, quien repartía pan entre un grupo de niños que jugaban descalzos. Su figura, pequeña pero llena de energía, parecía irradiar una luz que contrastaba con el gris monótono de la ciudad. Cuando Joao se acercó, ella lo saludó con una sonrisa cálida, como siempre hacía, pero esta vez su mirada contenía una pizca de preocupación. «Joao, escuché rumores», dijo en voz baja mientras colocaba un trozo de pan en sus manos. «Dicen que algo grande está pasando, que hay gente enfrentándose a los poderosos». Joao sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. ¿Cómo se había difundido tan rápido lo ocurrido en la fábrica? Antes de que pudiera responder, Ricardo apareció detrás de él con su habitual energía juvenil. «Joao, ¿es cierto lo que dicen? ¿Estás metido en algo con Clara?», preguntó, su tono mezcla de curiosidad y preocupación. Joao lo miró por un momento, evaluando qué tanto podía compartir. «Clara está investigando algo importante. Eso es todo lo que necesitas saber», respondió finalmente, intentando sonar tranquilo. Ricardo, sin embargo, no parecía convencido. «Si ella necesita ayuda, dímelo».
Tengo un grupo de amigos que están cansados de solo mirar desde lejos, dijo, sus ojos brillando con una determinación que sorprendió a Joao. Por primera vez en mucho tiempo, Joao sintió que no estaba completamente solo en esto. Joao observó a Ricardo por unos segundos, evaluando sus palabras. Era joven, tal vez demasiado, pero había algo en su mirada que le recordaba al Pedro que había conocido la noche anterior. Una mezcla de idealismo y valentía que, si bien podía ser peligrosa, también era necesaria. Todavía no sé qué podemos hacer, admitió Joao con un tono más honesto. Pero si estás dispuesto a ayudar, tal vez haya una forma de que tú y tus amigos aporten sin correr demasiados riesgos. Ricardo asintió con entusiasmo, como si estuviera esperando esa oportunidad. Déamelo a mí. Conozco a quienes pueden hacer ruido en las redes sociales. Esto no quedará en silencio, aseguró, con una sonrisa confiada. Dona Elza, que había permanecido en silencio durante la conversación, suspiró profundamente y colocó una mano en el brazo de Joao. Ten cuidado, hijo, dijo con una voz que llevaba el peso de años de experiencia. Los poderosos no se rinden sin luchar y cuando no pueden comprar silencio, atacan a quienes lo rompen. Joao asintió, entendiendo la gravedad de sus palabras. Había visto lo que la retaliación podía hacer, no solo a él, sino a las pocas personas que se atrevían a involucrarse. Sin embargo, al mirar a Ricardo, lleno de esperanza, y a Dona Elza, con su fortaleza serena, sintió que tal vez esta vez había algo diferente, algo que podría inclinar la balanza. Mientras Joao volvía al refugio, sus pensamientos giraban alrededor de las posibilidades que habían surgido en tan poco tiempo. Clara estaba trabajando en las pruebas, Pedro estaba decidido a continuar, y ahora Ricardo ofrecía la fuerza de una juventud que no conocía límites. Pero también estaba el riesgo. Sabía que Álvaro y su red de poder no se quedarían de brazos cruzados. Al llegar a la oficina de Clara, la encontró revisando documentos en su escritorio. Clara, necesitamos planificar con más cuidado. Esto está creciendo, y eso significa que también nos volvemos más visibles, dijo, rompiendo el silencio. Clara levantó la vista, y aunque su expresión era seria, en sus ojos había un brillo de determinación. Si tenemos a la comunidad de nuestro lado, Joao, podemos ser más fuertes de lo que ellos creen, respondió. Clara se levantó de su silla, acercándose a Joao con pasos decididos. No podemos hacerlo solos, dijo, con la firmeza de alguien que entendía el peso de sus palabras. Ricardo tiene razón. Si la gente empieza a hablar, si compartimos la verdad, esto no solo será nuestra lucha. Será la lucha de todos. Joao asintió lentamente, aunque las dudas seguían asaltándolo. La comunidad es fuerte, continuó Clara, pero también es frágil. Necesitamos ser cuidadosos con cómo manejamos esta información. Un error, una filtración mal calculada, y podríamos perder todo lo que hemos logrado. Joao observó cómo Clara volvía a su escritorio, con la mirada fija en los documentos. Sabía que ella tenía razón, pero el peligro de ser tan visibles lo mantenía inquieto. Mientras Pedro revisaba algunos archivos bajo la dirección de Clara, Joao se sentó en un rincón, reflexionando. Pensaba en las palabras de Dona Elza, en la determinación de Ricardo y en los murmullos de la plaza. Era como si un fuego latente estuviera comenzando a prenderse la comunidad, un fuego que necesitaba alimentarse cuidadosamente para no apagarse ni volverse incontrolable. Si las personas empiezan a escuchar, también empezarán a preguntar, dijo en voz alta, llamando la atención de Clara. Ella giró hacia él, frunciendo el ceño. Exacto, y necesitamos estar listos para responder esas preguntas con hechos, no con rumores. Por eso, Joao, cada paso que demos ahora es crucial. En ese momento, un golpe en la puerta rompió el silencio de la oficina, haciéndolos a todos saltar. Joao se levantó de inmediato, sus sentidos en alerta, mientras Clara caminaba con cautela hacia la puerta. Al abrirla, encontró a Ricardo, acompañado por dos jóvenes que Joao no reconocía. Ellos quieren ayudar, dijo Ricardo rápidamente, entrando con confianza. Los jóvenes asintieron, aunque sus miradas mostraban una mezcla de nervios y entusiasmo. Hemos comenzado a compartir información en redes sociales. Hay gente interesada, preguntando cómo pueden involucrarse. Creo que esto está creciendo más rápido de lo que esperábamos, explicó. Clara intercambió una mirada con Joao, y aunque no dijo nada, ambos entendieron que el siguiente paso sería aún más desafiante. Clara invitó a los jóvenes a sentarse mientras comenzaba a trazar un plan improvisado en una hoja en blanco. Si esto está creciendo tan rápido, necesitamos organizarnos. La información tiene que ser precisa, clara y manejada con cuidado. Un error, y podríamos perder toda la credibilidad, dijo, señalando a Ricardo y a sus amigos.
Joao observaba en silencio, impresionado por la capacidad de Clara para tomar control de una situación tan compleja. Ricardo habló, su entusiasmo palpable. Podemos empezar con historias pequeñas, como la de Pedro, y luego expandirnos con pruebas más grandes. La gente necesita algo con lo que conectarse, algo que les haga sentir que esto también es su lucha. Pedro, que hasta ese momento había permanecido en silencio, alzó la voz. Si vamos a hacer esto, tenemos que ser conscientes de los riesgos. Esto no es un juego. Hay personas que no querrán que la verdad salga a la luz y no dudarán en usar el miedo para detenernos. Su tono era más firme de lo que Joao había escuchado antes y su advertencia llenó la sala de una tensión palpable. Clara asintió, comprendiendo el peso de esas palabras. Tienes razón. Esto no será fácil. Pero cuanto más nos unamos, más difícil será para ellos silenciarnos. Si se atreven a actuar, no solo estarán enfrentándonos a nosotros, sino a toda una comunidad, respondió, mientras dibujaba un mapa con posibles contactos y recursos. La reunión continuó hasta que el sol comenzó a ponerse, iluminando la habitación con un cálido resplandor que contrastaba con la seriedad del momento. Cuando los jóvenes finalmente se marcharon, Clara se giró hacia Joao y Pedro. Hoy dimos un paso importante, pero esto es solo el comienzo, dijo, su mirada fija en ambos. Joao asintió, sintiendo que, aunque el camino por delante era incierto, la chispa que habían encendido era algo que valía la pena proteger. Mientras observaba a Pedro ordenar los documentos y a Clara revisar sus notas, Joao no pudo evitar sentir, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez estaban creando algo que realmente podía cambiar las cosas. La mañana comenzó con una inquietud palpable en el aire. Clara llegó temprano al refugio, llevando consigo una pila de periódicos y su laptop desgastada, lista para revisar el impacto de las publicaciones iniciales en las redes sociales. Joao, quien había pasado la noche en vela, observaba desde un rincón mientras Clara encendía el aparato con movimientos rápidos y decididos. «Hay más comentarios de lo que esperaba», dijo ella, sin apartar los ojos de la pantalla. «La gente está compartiendo las historias, pero también están empezando a hacer preguntas. Quieren saber quién está detrás de esto que estamos planeando». Joao frunció el ceño, preocupado por lo que esa visibilidad significaba. Ricardo apareció poco después, cargando su teléfono y mostrando un vídeo que había grabado en la plaza central. «Miren esto», dijo, acercándose a Clara y Joao. En la pantalla, se veía a un grupo de personas discutiendo sobre las condiciones laborales en la fábrica. Algunos mencionaban los nombres de trabajadores que habían sufrido accidentes, mientras otros exigían que se tomaran medidas inmediatas contra Álvaro. Joao sintió un nudo en el estómago al escuchar esos nombres y las historias que resonaban con una crudeza que no podía ignorar. «La gente está despertando», dijo Ricardo, con una mezcla de orgullo y preocupación. «Pero esto también significa que nos estamos volviendo más visibles». Clara asintió, reconociendo el dilema. La presión popular es un arma poderosa, pero también nos convierte en un blanco fácil. Si Álvaro ve que estamos ganando terreno, no dudará en actuar. Tenemos que movernos con rapidez antes de que él tome el control de la narrativa. Joao, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «¿Qué necesitas de nosotros?», preguntó, su voz cargada de una determinación tranquila. Clara lo miró por un momento antes de responder. «Necesitamos más pruebas, algo que no puedan desmentir ni ocultar. Y necesitamos aliados que puedan amplificar esto más allá de la comunidad. Si hacemos esto bien, Álvaro no tendrá cómo esconderse». Pedro entró en la habitación justo cuando Clara terminaba de hablar, con el rostro visiblemente cansado pero lleno de resolución. «Creo que sé dónde podemos conseguir lo que necesitamos», dijo, interrumpiendo la conversación. Todos giraron hacia él, expectantes. En la fábrica hay un almacén donde guardan registros antiguos, recibos, órdenes, incluso documentos que podrían mostrar conexiones directas con Álvaro. Si logramos acceder a ellos, podríamos exponer cómo opera su red desde dentro. Clara lo escuchó con atención, sus dedos tamborileando sobre el escritorio mientras analizaba la idea. «Es arriesgado», dijo finalmente, aunque sus ojos brillaban con una chispa de interés. «Pero si esos documentos son tan importantes como dices, vale la pena intentarlo». Ricardo intervino, incapaz de contener su entusiasmo. «Puedo conseguir ayuda para que vigilemos la zona y garanticemos que sea seguro entrar. Algunos de mis amigos ya están comprometidos con esto. Si necesitamos coordinar, ellos pueden ser nuestros ojos desde fuera». Joao lo miró con una mezcla de preocupación y admiración. Aunque Ricardo era joven, su energía y convicción estaban inyectando una vitalidad que ninguno de ellos podía ignorar. Clara asintió, claramente impresionada. «Bien,
Si vamos a hacer esto, tiene que ser rápido y meticuloso. Pedro, necesitamos más detalles sobre el lugar. Joao, ¿puedes asegurarte de que tengamos un plan de salida en caso de que las cosas salgan mal?, preguntó, su tono práctico dejando poco espacio para la duda. Mientras delineaban el plan, Joao no podía dejar de notar cómo la presión sobre cada uno de ellos se volvía más palpable. Pedro hablaba con rapidez, describiendo las rutas menos vigiladas, mientras Ricardo anotaba frenéticamente posibles puntos de encuentro. Clara organizaba todo, ajustando el plan a medida que surgían preguntas o complicaciones. Joao, en cambio, permanecía en silencio, evaluando las expresiones de todos. Sentía que el peso de la responsabilidad caía sobre ellos de maneras diferentes, pero también percibía una fuerza colectiva que comenzaba a formarse. La lucha ya no era solo suya, era de todos los que estaban en esa habitación y, más allá de sus paredes, de una comunidad que comenzaba a creer en la posibilidad de un cambio real. La tarde avanzó mientras el equipo improvisado ultimaba los detalles del plan. Clara se inclinó sobre un mapa de la fábrica que Pedro había dibujado, marcando con círculos las áreas críticas que debían evitar. Aquí están los puntos ciegos de las cámaras, explicó Pedro, señalando los lugares donde las sombras de los edificios podían ocultarlos. Ricardo, sentado al otro lado de la mesa, revisaba su teléfono, coordinando con sus amigos para asegurarse de que nadie sospechara de sus movimientos. Joao, por su parte, observaba todo con atención, analizando los posibles riesgos. Había algo en el aire, una mezcla de adrenalina y temor, que hacía que cada pequeño detalle pareciera crucial. Mientras ajustaban los últimos elementos, Clara se detuvo para observarlos. Había algo poderoso en ese momento, un grupo de personas, cada una con sus propias heridas, uniendo fuerzas contra algo mucho más grande que ellos. Esto no es solo por nosotros, dijo, rompiendo el silencio. Es por todos los que no tienen una voz, por todos los que han sido ignorados y explotados. Si fallamos, no será solo nuestra derrota, será la de ellos también. Sus palabras resonaron profundamente en Joao, que apretó los puños al sentir la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. Pedro y Ricardo asintieron, cada uno lidiando con sus propios miedos, pero decididos a seguir adelante. Cuando la noche cayó, Joao se ofreció a revisar el perímetro antes de que comenzaran. Caminó por las calles oscuras cercanas a la fábrica, observando cada rincón en busca de posibles amenazas. Los ruidos de la ciudad parecían amplificados en el silencio de su mente, y cada sombra lo hacía girar la cabeza. Mientras volvía al refugio, recordó las palabras de Dona Elza: los poderosos no se rinden sin luchar. Era cierto, sentía que estaban empujando los límites de algo peligroso, pero también sabía que había llegado demasiado lejos como para retroceder. Al entrar al refugio, se encontró con Clara, quien lo esperaba con una mirada seria. ¿Todo bien?, preguntó. Joao Asensio. Todo tranquilo por ahora, pero tenemos que estar preparados para lo peor, respondió, su voz baja pero firme. El ambiente dentro del refugio estaba cargado de expectativa. Pedro repasaba mentalmente el mapa una y otra vez, mientras Ricardo enviaba los últimos mensajes a sus amigos, asegurándose de que todos estuvieran listos. Clara se sentó frente a su computadora portátil, revisando las publicaciones y comentarios que habían acumulado en las últimas horas. La historia está explotando en las redes, dijo, girando la pantalla para mostrar las estadísticas. Había cientos de personas compartiendo las publicaciones, dejando comentarios y etiquetando a figuras públicas. Esto es bueno, pero también significa que estamos atrayendo atención. Y no toda será positiva, añadió, con una mirada seria hacia Joao, que permanecía de pie junto a la ventana. ¿Crees que Álvaro ya lo sabe?, preguntó Joao, sin apartar la vista de la calle. Clara suspiró, cerrando la computadora con un clic seco. Si no lo sabe aún, lo sabrá pronto. Estas cosas viajan rápido, y alguien como él tiene ojos y oídos en todas partes. Joao asintió, su mente repasando cada posible consecuencia. Sabía que estaban jugando un juego peligroso, uno donde la diferencia entre el éxito y el fracaso podía ser cuestión de segundos. Tenemos que asegurarnos de que esta noche cuente. No hay margen para errores, dijo, volviendo su atención al grupo. Su tono era firme, casi paternal, y por un momento, Clara notó cuánto había cambiado Joao desde el día en que lo conoció. La noche avanzó, y con ella, el peso de lo que estaban a punto de hacer se volvió más real. Joao, Pedro, Ricardo y Clara se prepararon para partir, cada uno cargando con su parte de la responsabilidad. Esto no será fácil, dijo Clara mientras ajustaba la correa de su bolso. Pero si hacemos esto bien, no solo haremos ruido. Crearemos una grieta en el sistema que Álvaro no podrá reparar.
Pedro respiró hondo, intentando calmarse, mientras Ricardo intentaba inyectar algo de energía al grupo con una sonrisa nerviosa. Joao, sin embargo, permaneció en silencio, su mirada fija en la puerta. Sabía que lo que venía no solo pondría a prueba su valentía, sino también los lazos que habían formado. Y aunque el miedo era innegable, también lo era la sensación de que estaban en el camino correcto. La noche estaba en su punto más oscuro cuando el grupo llegó a las cercanías de la fábrica. Joao lideraba el camino, con los sentidos agudizados, mientras Clara y Pedro seguían de cerca, sus pasos cuidadosamente sincronizados para no hacer ruido. Ricardo se quedó rezagado, enviando mensajes de última hora a sus contactos, asegurándose de que las calles estuvieran despejadas. El edificio se erguía frente a ellos, monolítico e imponente, como un recordatorio tangible del poder que estaban desafiando. Joao se detuvo en un callejón cercano, señalando con la cabeza hacia la entrada trasera. «Ahí es donde tenemos que entrar», dijo en un susurro, mientras Clara revisaba su cámara oculta por última vez. Pedro respiraba con dificultad, sus manos temblaban levemente mientras sostenía una pequeña linterna. Joao lo miró con una mezcla de preocupación y aliento. «Escucha, si en algún momento sientes que esto es demasiado, no tienes que quedarte. Ya has hecho más de lo que muchos harían», le dijo, colocando una mano en su hombro. Pedro negó con la cabeza, su mandíbula apretada en una expresión de determinación. «No me iré. Esto es tan mío como de ustedes», respondió, aunque su voz temblaba ligeramente. Clara los observaba desde la distancia, su mirada fija en los guardias que patrullaban la entrada principal. «Tenemos que movernos ya, antes de que cambien de turno», dijo, su tono firme pero contenido. Con movimientos rápidos pero calculados, el grupo se acercó a la puerta trasera, manteniéndose en las sombras para evitar ser detectados. Ricardo, que había estado en contacto con sus amigos desde su posición, confirmó que las cámaras estaban momentáneamente bloqueadas gracias a un pequeño sabotaje que habían preparado con antelación. Clara se arrodilló frente a la cerradura, sacando un pequeño juego de herramientas de su bolso. «Esto tomará unos segundos», dijo, mientras sus manos trabajaban con precisión. Joao y Pedro se mantuvieron alerta, sus ojos recorriendo cada rincón del callejón, conscientes de que un solo error podría delatarlos. Cuando finalmente se oyó el clic de la cerradura, un ligero suspiro de alivio recorrió al grupo. «Estamos dentro», susurró Clara, empujando la puerta para abrirla. El interior de la fábrica estaba sumido en un silencio inquietante, roto únicamente por el zumbido de las máquinas en modo de reposo. Joao fue el primero en entrar, asegurándose de que el área estuviera despejada antes de dar la señal al resto. Pedro seguía de cerca, aferrando la linterna como si fuera un amuleto, mientras Clara activaba su cámara oculta, lista para grabar cualquier cosa que pudiera servir como evidencia. Ricardo se quedó cerca de la puerta, vigilando desde una rendija por si alguien se acercaba. «Rápido, debemos encontrar los registros antes de que alguien note que estamos aquí», murmuró Clara, su voz apenas audible pero cargada de urgencia. El grupo se movió por los pasillos oscuros, siguiendo las indicaciones de Pedro, quien recordaba vagamente la ubicación del almacén donde guardaban los documentos. Cada paso resonaba en el piso de concreto, aumentando la tensión con cada eco. Joao notó cómo Pedro miraba constantemente hacia atrás, como si temiera que alguien los estuviera siguiendo. «Tranquilo, estamos bien por ahora», le dijo en un intento de calmarlo, aunque él mismo no podía ignorar la sensación de peligro inminente. Finalmente, llegaron a una puerta de metal con un cartel desgastado que indicaba registros. Pedro señaló con la cabeza. «Es aquí», dijo en un susurro. Clara se acercó rápidamente a la puerta, examinándola antes de girar el picaporte. Para su alivio, no estaba cerrada con llave. Al entrar, encontraron estanterías llenas de carpetas, cajas de cartón apiladas y un escritorio cubierto de papeles desorganizados. «Esto es más de lo que esperaba», admitió Clara, mientras encendía una pequeña linterna para inspeccionar más de cerca. Joao se colocó junto a la entrada, asegurándose de que nadie los sorprendiera. Pedro comenzó a buscar entre las carpetas, sus manos aún temblorosas pero más decididas con cada archivo que abría. Ricardo, que había entrado después de asegurarse de que la puerta estaba bien cerrada, se unió a Clara para grabar los documentos más relevantes. Habían encontrado lo que necesitaban, pero el tiempo no estaba de su lado. Clara examinaba cada carpeta con rapidez, buscando nombres, fechas y cifras que pudieran vincular directamente a Álvaro con las irregularidades de la fábrica. «Aquí hay algo», murmuró, sacando un documento con una lista de pagos sospechosos. Pedro, que había encontrado un archivo etiquetado como contratos, lo abrió con nerviosismo, revelando acuerdos que parecían ocultar prácticas ilegales. «Esto es grande», dijo, mostrándoselo a Clara.
Ricardo grababa cada página, asegurándose de que tuvieran pruebas visuales en caso de que no pudieran llevarse todo. Joao, desde su posición cerca de la puerta, mantenía la mirada fija en el pasillo, sintiendo como su ansiedad crecía con cada segundo que pasaba. De repente, un ruido sordo resonó en la distancia, haciendo que todos se congelaran en su lugar. Joao levantó una mano, señalando silencio, mientras sus ojos escaneaban la oscuridad del pasillo. Clara apagó su linterna de inmediato, quedándose inmóvil mientras el grupo contenía la respiración. —¿Qué fue eso? —susurró Ricardo, su voz apenas un hilo. Joao no respondió, inclinándose ligeramente para escuchar mejor. Los pasos lentos y pesados que se acercaban eran inconfundibles. Alguien estaba patrullando y cada eco parecía acercarlos más al lugar donde estaban escondidos. —Guarden lo que puedan y prepárense para salir —ordenó Joao, su voz firme pero baja. El grupo trabajó en silencio, recogiendo los documentos más comprometedores mientras Ricardo apagaba la grabadora. Clara, aunque claramente nerviosa, mantuvo la calma mientras guardaba los papeles en su bolso. Joao hizo una señal a Pedro y Ricardo para que se colocaran detrás de él, listos para moverse en cualquier momento. Los pasos se detuvieron justo fuera de la puerta y un leve chasquido indicó que alguien estaba probando el picaporte. Joao sintió como su corazón se aceleraba, pero no mostró ningún signo de miedo. Mantuvo la puerta cerrada con una mano, confiando en que la persona al otro lado no tuviera una llave. Si nos descubren, sigan mi señal y corran. No miren atrás, susurró, dejando clara la gravedad del momento. El picaporte se giró una vez más, pero la puerta no cedió. Después de unos segundos de tensión insoportable, los pasos volvieron a escucharse, esta vez alejándose. Joao soltó un suspiro contenido, señalando al grupo para que se moviera. Ahora, rápido y en silencio, dijo, abriendo la puerta apenas lo suficiente para asomarse al pasillo. Clara, con el bolso lleno de documentos, fue la primera en salir, seguida de Pedro y Ricardo. Joao cerró la marcha, asegurándose de que el grupo permaneciera unido. Los pasillos ahora parecían aún más oscuros y cada sombra parecía un posible peligro. No se detengan, estamos cerca de la salida, susurró Joao, guiándolos hacia la puerta trasera por donde habían entrado. Cuando llegaron a la salida, Clara revisó rápidamente su bolso, asegurándose de que no habían dejado nada importante atrás. Pedro, que apenas podía contener su respiración acelerada, miraba hacia todos lados, esperando ver aparecer a los guardias en cualquier momento. Ricardo se acercó a la puerta, abriéndola con cuidado para verificar que el callejón estuviera despejado. «Está limpio», dijo en voz baja, dejando que los demás salieran uno por uno. Joao fue el último en cruzar, cerrando la puerta con cuidado para no hacer ruido. «Tenemos que movernos rápido. Si notan algo extraño, revisarán las cámaras y sabrán que estuvimos aquí», dijo, liderando al grupo hacia las sombras de la calle. El regreso al refugio estuvo lleno de un silencio tenso, interrumpido solo por los pasos apresurados del grupo y las miradas nerviosas que lanzaban detrás de ellos. Cuando finalmente llegaron, Clara cerró la puerta con un respiro aliviado, mientras Joao revisaba nuevamente que no hubieran sido seguidos. «Lo logramos, por ahora», dijo Clara, colocando el bolso sobre la mesa. Pedro se dejó caer en una silla, agotado tanto física como emocionalmente, mientras Ricardo se desplomaba a su lado. Joao, sin embargo, permaneció de pie, su mente todavía atrapada en la tensión de los últimos minutos. Sabía que habían ganado una pequeña batalla, pero también entendía que la verdadera guerra apenas comenzaba. El amanecer trajo consigo un aire de expectativa, un silencio contenido que se sentía como la calma antes de una tormenta. Joao observaba desde la ventana del refugio, viendo cómo las primeras luces del día iluminaban las calles desiertas. Dentro de la habitación, Clara revisaba los documentos que habían logrado obtener de la fábrica. Cada hoja era una pieza de un rompecabezas que, con el tiempo, podía destruir el imperio de Álvaro. Ricardo y Pedro, sentados en un rincón, parecían divididos entre el agotamiento y la euforia. «Esto puede funcionar», dijo Clara finalmente, levantando la vista hacia Joao. «Tenemos suficiente para empezar, pero ahora necesitamos amplificar esto. La gente tiene que saber lo que está pasando». Joao asintió, aunque su mirada seguía fija en la calle. «La marcha», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Ricardo lo escuchó y se incorporó rápidamente. «Sí, la marcha. Mis amigos ya están organizando todo, han estado compartiendo la información en redes sociales y hay más personas interesadas de lo que pensábamos», dijo, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Clara frunció el ceño, visiblemente preocupada. «Eso también significa que estamos llamando más la atención de Álvaro y su gente. Si decide actuar, lo hará con fuerza».
Necesitamos asegurarnos de que esta marcha sea más que un simple acto de protesta. Tiene que ser un símbolo de algo más grande, respondió, mientras comenzaba a empacar los documentos más importantes. Pedro, que había estado en silencio, finalmente habló. ¿Crees que la gente se quedará cuando las cosas se pongan difíciles? No todos están preparados para enfrentar lo que viene. Joao se giró hacia él, su expresión seria. Eso depende de nosotros. Si mostramos que estamos dispuestos a luchar, tal vez otros encuentren el valor para hacerlo también. Sus palabras resonaron en la sala, llenando el espacio con una determinación silenciosa. Clara lo observó por un momento, asintiendo lentamente. Entonces no podemos fallar, dijo, su voz baja pero firme. Hoy no se trata solo de nosotros, es por todos los que han sufrido en silencio. Si esto funciona, será el inicio de algo que ni siquiera Álvaro podrá detener. Las horas previas a la marcha estuvieron llenas de actividad febril. Ricardo salía y entraba constantemente, trayendo actualizaciones sobre el creciente número de personas que planeaban asistir. Hay grupos de trabajadores, estudiantes, incluso algunas familias que quieren unirse, explicó, su entusiasmo apenas contenido. Clara revisaba por última vez los documentos que planeaban presentar durante el evento. No se trata solo de gritar consignas. Tenemos que asegurarnos de que el mensaje sea claro. Álvaro no puede seguir explotando a esta comunidad sin consecuencias, dijo, mientras guardaba copias en una carpeta protegida. Joao, por su parte, ayudaba a Pedro a preparar carteles improvisados con mensajes que representaran las demandas de los manifestantes. Cuando finalmente salieron del refugio, la ciudad ya mostraba señales de lo que estaba por venir. Pequeños grupos de personas caminaban en la misma dirección, llevando pancartas y banderas, sus rostros determinados pero serenos. Joao observaba en silencio, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que cada paso que daban los acercaba más al peligro, pero también era un recordatorio de la fuerza que podía surgir de una comunidad unida. Clara caminaba a su lado, con su cámara lista para documentar cada momento. Lo que capturemos hoy será crucial. No importa lo que pase, el mundo tiene que ver esto, dijo, sin apartar la vista del camino. Al llegar al punto de encuentro, Joao se quedó sin palabras. Lo que había comenzado como un pequeño grupo se había convertido en una multitud. Personas de todas las edades se reunían en la plaza central, sus voces mezclándose en un murmullo que crecía con cada minuto. Pedro miró alrededor, visiblemente impresionado. No pensé que vendría tanta gente, admitió en voz baja. Ricardo, que estaba ocupado distribuyendo folletos y organizando a los grupos, se acercó con una sonrisa. Esto es más grande de lo que imaginamos. Ahora depende de nosotros asegurarnos de que no pierda fuerza, dijo, con un brillo en los ojos que reflejaba su confianza en el momento. Joao respiró profundamente, sabiendo que este era solo el comienzo. El ambiente en la plaza era electrizante. Los cánticos comenzaron a llenar el aire, resonando entre los edificios como un eco de esperanza y desafío. Clara capturaba cada detalle con su cámara, desde los rostros determinados de los manifestantes hasta los carteles que llevaban mensajes contundentes: justicia para los trabajadores, basta de corrupción y Álvaro, tus días están contados. Joao, parado junto a Pedro, sentía una oleada de emoción al ver la fuerza colectiva de la multitud. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, la comunidad estuviera rompiendo el silencio que había permitido que Álvaro y su red de poder actuaran impunemente. Sin embargo, la tensión no tardó en aparecer. Joao notó cómo varias patrullas policiales se estacionaban en las calles cercanas y hombres de aspecto intimidante comenzaron a mezclarse entre la multitud. «Están aquí», murmuró, señalando discretamente hacia los individuos que claramente no eran manifestantes. Clara, al captar la advertencia, ajustó el enfoque de su cámara hacia ellos. «Esto también es parte de la historia», dijo, con una calma sorprendente. Mientras tanto, Ricardo y su grupo intentaban mantener el orden, organizando a las personas para que formaran filas y evitaran el caos. Pedro, aunque nervioso, permanecía junto a Joao, decidido a no retroceder. Cuando los líderes de la marcha comenzaron a hablar desde un pequeño altavoz improvisado, el ruido de la multitud se calmó ligeramente, dando paso a un silencio expectante. Joao observó cómo una mujer mayor, claramente afectada por años de trabajo extenuante, subió al escenario improvisado. Su voz, aunque débil al principio, resonó con una fuerza que sorprendió a todos. «Hemos callado por demasiado tiempo. Hoy estamos aquí porque no queremos seguir siendo invisibles», dijo, arrancando aplausos y gritos de apoyo. Joao sintió un nudo en la garganta. Sabía que esa voz representaba a muchos y que, en ese momento, cada palabra era un desafío directo al sistema que tanto daño había causado.
El discurso de la mujer fue seguido por otros testimonios igualmente poderosos, cada uno más valiente que el anterior. Clara no dejaba de grabar, capturando las expresiones de la multitud, los rostros de los oradores y la tensión que se sentía en el ambiente. Joao miraba a su alrededor, notando cómo algunos de los hombres que había identificado antes comenzaban a moverse hacia los bordes de la plaza. Su instinto le decía que algo estaba a punto de suceder. Clara, mantente alerta, le susurró, colocándose más cerca de Pedro. Creo que esto está a punto de complicarse. Clara asintió, su cámara todavía enfocada, pero sus ojos delataban que también sentía el peligro inminente. De repente, un grupo de policías comenzó a avanzar hacia la multitud, ordenando a través de un altavoz que todos se dispersaran. Los cánticos y gritos de protesta se intensificaron y el ambiente pacífico rápidamente se transformó en una mezcla de confusión y resistencia. Joao agarró a Pedro por el brazo, llevándolo hacia un lugar más seguro mientras Ricardo trataba de calmar a la gente cercana. Clara, sin dejar de grabar, se movió hacia un lado, capturando cómo los agentes empujaban a los manifestantes y comenzaban a usar gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. No se detengan, manténganse juntos, gritaba una voz desde el altavoz, pero el caos era inevitable. En medio de la confusión, Joao tomó una decisión. Clara, saca a Pedro de aquí, ordenó, mientras regresaba hacia la multitud para ayudar a Ricardo, que intentaba proteger a un grupo de jóvenes acorralados por los agentes. Clara vaciló, pero al ver la determinación en los ojos de Joao, asintió y tomó a Pedro de la mano. Mientras la multitud era dispersada, Joao sintió como el peso de la situación recaía sobre él. Aunque el caos reinaba a su alrededor, también vio algo más, un fuego en los ojos de la gente, una voluntad colectiva de no rendirse. Incluso en medio de la violencia, sabía que la marcha no había sido en vano. Habían plantado una semilla, y ahora era cuestión de tiempo para que creciera. El eco de las sirenas aún resonaba en la distancia cuando Joao emergió del caos. Sus pasos eran pesados, sus piernas temblaban bajo el peso de lo que acababa de presenciar, pero su mente seguía enfocada en encontrar a los demás. La plaza, que momentos antes había sido un símbolo de esperanza y unión, ahora estaba desierta, cubierta de escombros, pancartas rotas, banderas tiradas y rastros de gas lacrimógeno flotando en el aire. Joao se detuvo un momento, tosiendo mientras intentaba recuperar el aliento. Su corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo físico, sino por la incertidumbre. ¿Dónde estaban Clara, Pedro y Ricardo? ¿Habían logrado escapar? Caminó hacia un callejón cercano, donde había visto desaparecer a varios manifestantes momentos antes de que la policía arremetiera contra la multitud. Allí encontró a Ricardo, apoyado contra una pared, con el rostro cubierto de sudor y la ropa sucia por las caídas. ¿Estás bien?, preguntó Joao, sujetándolo por el brazo para ayudarlo a mantenerse de pie. Ricardo asintió, aunque su mirada estaba perdida. Clara y Pedro los vi correr hacia el lado opuesto de la plaza. Intentaban llegar al refugio, explicó con dificultad. Joao apretó los dientes, tratando de ocultar su preocupación. Sabía que Clara podía cuidar de Pedro, pero el peligro no había terminado. Tenemos que movernos. No es seguro quedarnos aquí, dijo, ayudando a Ricardo a caminar. A medida que se adentraban en calles más tranquilas, Joao sentía como la adrenalina comenzaba a desvanecerse, dejando espacio para el dolor en su cuerpo. Cada paso era un recordatorio de los golpes que había recibido al intentar proteger a otros durante el enfrentamiento. Sin embargo, no dejó que eso lo detuviera. Cuando lleguemos al refugio, necesitamos evaluar lo que tenemos y lo que hemos perdido, dijo en voz baja, más para mantener su mente ocupada que para recibir una respuesta. Ricardo asintió débilmente, siguiendo los pasos de Joao. En su interior, Joao sabía que la lucha estaba lejos de terminar, pero también sentía que lo que había ocurrido esa noche sería el catalizador de algo mucho más grande. Cuando Joao y Ricardo llegaron al refugio, la puerta estaba entreabierta, lo que hizo que ambos se detuvieran de inmediato. Joao levantó una mano, indicando a Ricardo que se quedara atrás, y avanzó con cautela. Al entrar, encontró a Clara y Pedro, ambos sentados en el suelo, jadeando pero aparentemente ilesos. El bolso de Clara estaba abierto junto a ellos y los documentos que habían recuperado estaban esparcidos sobre una mesa. Estábamos preocupados, dijo Clara, levantándose con esfuerzo para acercarse a Joao. ¿Están bien?, preguntó, inspeccionándolos rápidamente. Ricardo se dejó caer en una silla cercana, dejando escapar un suspiro de alivio. Casi no la contamos, respondió, con una sonrisa amarga. Pedro se levantó, tambaleándose ligeramente mientras observaba a Joao. Intentamos proteger los documentos,
Clara insistió en que los guardáramos aquí antes de que todo se descontrolara, explicó, su voz aún temblorosa. Joao lo miró por un momento, notando las marcas de agotamiento en su rostro. «Hiciste bien», dijo, colocándole una mano en el hombro. «Lo importante es que todos estamos aquí y que lo que conseguimos sigue intacto». Sin embargo, Joao no podía ignorar el peso de lo que habían perdido en la marcha, la confianza de las personas que habían salido a protestar y habían sido reprimidas brutalmente. La lucha se había vuelto más peligrosa, pero también más urgente. Clara, con su energía inagotable, ya estaba revisando las grabaciones que había hecho durante la protesta. «Esto es devastador, pero también es una oportunidad», dijo, mostrando un fragmento en el que se veía claramente a la policía arremetiendo contra manifestantes desarmados. Joao se inclinó para mirar el vídeo, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. «La gente tiene que ver esto», dijo en voz baja, su mandíbula tensa. Clara asintió. «Si lo difundimos con cuidado, podemos exponer no solo a Álvaro, sino también a los que permiten que estas cosas sucedan. La marcha fue reprimida, sí, pero no estamos derrotados. Esto es solo el principio», afirmó, con una determinación que se contagiaba incluso en ese momento de tensión. Mientras Clara revisaba las grabaciones, Joao se acercó a una ventana rota, observando la oscuridad de la calle. La noche parecía más silenciosa de lo habitual, como si la ciudad estuviera conteniendo el aliento. Joao sabía que ese silencio no era tranquilidad, sino la calma que precede a un ataque. «Álvaro no va a quedarse quieto después de esto», dijo sin girarse, su voz cargada de preocupación. Pedro, que lo había estado observando en silencio, finalmente habló. «¿Crees que vendrán por nosotros?», preguntó, su voz apenas un susurro. Joao giró hacia él, con una expresión seria. «No lo creo. Lo sé. Y tenemos que estar preparados». Ricardo, que había estado descansando en una silla, se incorporó lentamente, su rostro aún marcado por el agotamiento. «Si nos escondemos ahora, todo lo que hemos hecho no servirá de nada», dijo, con una determinación renovada. «La gente necesita ver que seguimos de pie, que no nos van a intimidar». Clara levantó la mirada de su computadora, asintiendo. «Tiene razón. Lo que mostremos ahora será crucial. Si lo hacemos bien, no solo exponemos a Álvaro, sino también a la maquinaria que lo protege. Pero necesitamos un plan. No podemos actuar por impulso», agregó, mientras comenzaba a tomar notas frenéticas en una hoja de papel. Joao se acercó a la mesa, mirando los documentos y las imágenes que habían logrado recopilar. Cada hoja era una pieza de un rompecabezas que podía derribar a Álvaro, pero también era un recordatorio de cuánto más tenían que hacer. «No es solo Álvaro», dijo, su voz grave, «es todo un sistema que permite que alguien como él exista y prospere. Esto no termina con él. Si queremos un cambio real, tenemos que ir más allá». Las palabras de Joao resonaron en la habitación, llenándola de un silencio reflexivo. Clara lo miró, reconociendo el peso de su verdad. «Entonces, empecemos por lo que tenemos. No podemos ganar todo de una vez, pero podemos dar el siguiente paso», dijo, con un brillo decidido en sus ojos. El amanecer comenzaba a iluminar la ciudad cuando Joao salió al exterior, necesitando un momento para procesar todo lo que había ocurrido. El aire frío golpeaba su rostro, pero eso no parecía importarle. Observó el horizonte, donde las primeras luces del día intentaban abrirse paso entre los edificios grises. En ese momento, todo lo que había vivido en las últimas horas parecía pesar el doble, pero también sentía algo más, una chispa de esperanza que no había sentido en años. Sabía que estaban lejos de ganar, pero también entendía que habían iniciado algo que era más grande que ellos mismos. Y eso, aunque peligroso, era lo que le daba fuerzas para seguir adelante. Dentro del refugio, Clara seguía organizando las pruebas mientras Pedro y Ricardo descansaban. «Lo que hemos pasado esta noche no fue en vano», dijo en voz baja, como si hablara consigo misma. «Las imágenes, los documentos, las historias, todo esto tiene un propósito. La gente necesita saber que no están solos». Su determinación era contagiosa, y Joao, al regresar al refugio, lo notó de inmediato. «¿Cuál es el plan?», preguntó, acercándose a la mesa. Clara lo miró por un momento antes de responder. «Publicar lo que tenemos, pero no de golpe. Hay que medir cada movimiento, mostrar que tenemos más. No podemos darles la oportunidad de desmentirnos antes de que todo salga a la luz», explicó, su tono lleno de convicción. Mientras las primeras horas del día avanzaban, el grupo comenzó a trabajar de nuevo, cada uno asumiendo una tarea específica. Joao organizaba los documentos, Clara editaba las grabaciones y Ricardo contactaba a los activistas que habían participado en la marcha. Pedro, aunque agotado, ofrecía su apoyo en todo lo que podía.
El refugio, que antes había sido un espacio de incertidumbre, ahora parecía un centro de operaciones lleno de propósito. Aunque sabían que el camino sería largo y peligroso, también sentían que el sacrificio de esa noche había valido la pena. Porque, en ese amanecer, algo era claro: habían plantado una semilla y nada podría detener el cambio que comenzaba a germinar.